Algo que siempre pasa totalmente desapercibido y no se toma tanto en cuenta son los movimientos y coreografías de las canciones en los conciertos. No todas suelen tener significado y no todas son expresivas, pero aún así, si entramos al detalle de la letra de cada tema musical, podemos darnos cuenta que en apenas movimientos ya algo podemos sacar de lo que significa. Estas se relacionan íntimamente con cada palabra que la canción nos presenta, siendo un lindo detalle que los animadores tienen a la hora de crearlas. Bienvenidos a los movimientos y qué significan segunda edición. Este episodio intentará ser un poco más variado e irá por varias canciones de las gamas, además de tocar algunos temas nuevos. Comenzamos con Shinkai City Underground de Tanaka B. Esta apareció en Magical Mirai 2019 y tiene algunos movimientos que parecen raros si no sabes su letra o no entiendes japonés. Es verdad que son casi imperceptibles y por la velocidad del tema se pasan de largo. Comencemos con el principio. Habla de pétalos y con sus manos va moviéndolas hacia abajo como si estuvieran cayendo. Mira con su mano hacia la derecha como si ahí estuviera el cruce del tren y habla de alguien llorando y mueve su mano en su ojo haciendo referencia a eso. Más adelante va sonriendo hasta que denota que es falsa y deja de hacerlo. Pasamos un poco y habla de un lugar invadido del síndrome de figuras de arcilla, con lo cual hace poses y queda estática, debido a que son estatuas. Siguiendo a eso, mueve sus brazos como si de una locomotora o tren se acercara, debido a que hablamos del sonido de un silbato de vapor, los cuales suelen llevar. Pasado eso y para terminar con la canción, de la cual podría seguir nombrando más referencias, en un momento habla de las 4 AM, con lo cual al sentido inverso, debido a que se lo está mostrando al público, hace un reloj analógico y nos marca la hora exacta con sus brazos. Hablemos de otro tema, un No Mother Ghost de Wowaka. Habla de una canción que bloquea sus oídos y se los tapa. Habla de amor y con sus manos logra hacer un corazón. Comenta que pretenden cerrar los ojos y de vuelta vuelve a taparse. Más adelante comenta que abraza la oscuridad y cierra sus brazos abrazándose a sí misma. En Kochi Muiti Baby, cerca del comienzo nombra cosas prohibidas y sabe que no puede hablar de ellas, con lo cual se cubre la boca dando a entender que son realmente personales. ¡Ey! Que no son de esas sucias, puerco. Más adelante no dejará de decir que no, con lo cual cruza sus brazos haciendo una X, algo muy común en Japón para hacer referencia a la negatividad. Luego nos hará su esclavo, esto lo repite 2 veces debido a que lo vuelve a hacer, y con su mano da señal a eso. Por lo general muchas coreografías de Mikupa, algo que me di cuenta escribiendo el guión, son vistosas y tienen mucha originalidad, pero particularmente no respetan o no denotan lo que la letra está diciendo. Esto me llevó a una decepción con algunos temas como Musunde Hirei de Rasetsu Tomokuro, donde lo poco que pude revisar fue que cuando habla de agarrar y soltar, hace gestos con sus manos. Vamos a pasar por Giving Day y nos vamos a Yume Yume, donde habla de no poder recordar algo y agita sus manos cerca de su cabeza. Luego de eso habla de días apilados y ella misma lo demuestra con sus manos para después decir que se van hacia el futuro, marcando ella una línea y mirando hacia adelante. En la parte del chorus tenemos una cosa muy distintiva. Al decir hola y adiós hace el mismo gesto, pero con una pequeña diferencia. Cuando es hola, sus manos las agita hacia la derecha, lo cual es contrario a lo que hace cuando dice adiós. Esto es un poco más obvio al gesto que hace luego de eso, que es señalar para ese lado. Como la otra gama, no hay muchas canciones que se destaquen por tener un gran significado en sus coreografías, y es por eso que recaemos nuevamente en Magical Mirai. En Sankyu, en su versión coreográfica, la de 2014 y 2018, cuando Miku remarca estar nerviosa, junta sus brazos y se tapa la cara como si estuviera ruborizada. Más adelante en el tema habla de pintar con pincel y bueno, obviamente debe retratarlo en el aire. Siguiendo a eso, la diva nos remarca que baila y juega y nace en un círculo. Todo eso representado obviamente por los movimientos. Una express. En Sankyu Music, cuando Miku nos dice de sintonizar el canal 25, hace un 2 en su mano derecha y un 5 en su mano izquierda.
Lo mismo hace segundos después cuando nombra el 3 y el 9. Lo hace con sus dedos. La última de este video es Patchwork Staccato, de la cual se puede encontrar algunas cosas a remarcar. Como cuando habla de un hilo que se esparce e imaginariamente Miku lo tiene en sus dedos. Otra vez, al igual que en Yume Yume, cuando habla de acumular, lo simula con sus manos. Cuando se refiere al tic-tac, hace el gesto de un reloj de ese mismo nombre. Lo mismo ocurre cuando hace ding dong, lo cual golpea sus manos haciendo alusión a una campana. Y para terminar, describe un tira y afloja, estirando sus extremidades y luego trayéndolas de nuevo. Otra edición más de esta serie, que requiere estar atento a los movimientos y saber interpretarlos de la mejor manera, porque dentro de ellos se esconden estos hermosos mensajes, de los cuales no necesitas tener un subtitulado para que los entiendas.